Muy bien, vamos a comenzar nuestro servicio. Tenemos por título hoy la torre absoluta de la región y para esto acompáñenme a sus Biblias. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 19 al 40. Hechos 16 del 19 al 40 lo vamos a leer de una manera antifonal, ya que son varios versículos. Vamos a participar todos juntos. Amén. Hechos 16, versículos 19 al 40. Hechos 16, del 19 al 40. ¿Lo tienen? Lo leemos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo custodiara con la mayor seguridad. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado, pero Pablo le gritó. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, les contestaron. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? ¿A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado a la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Así que fueron presentarles sus disculpas, los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad, todos juntos. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Amén. Cuando estamos dentro del movimiento del evangelismo, amados hermanos, una de las cosas que siempre tenemos que estar atentos es al horario absoluto de Dios. Es decir, Dios tiene un horario para todos nosotros. Hubo un tiempo en el cual no conocíamos a Dios. Eso también fue el horario de Dios. Hubo un tiempo en el cual estábamos separados de Él, o quizás todavía no conocíamos a tanta profundidad. Eso fue un horario personal para nosotros. Pero también llegó un día en el cual conocimos que Jesús es el Cristo. Amén. Llegó un día en el cual pudimos entender de que Jesús es la solución a todos los problemas.
Y si todavía no ha llegado ese tiempo para ti, seas remanente, seas hermano, seas adulto, ten en cuenta que Dios tiene un horario perfecto. Ahora, dentro de esto también tenemos que ver cuál es el horario que Dios está poniendo en nuestras vidas mediante la iglesia en la cual estoy participando. ¿Por qué? Porque allí también Dios va a traer grandes respuestas. Mientras estamos tomando la corriente de la palabra, Dios va a ir llevando también o trayendo muchas respuestas. Cada vez que Dios nos pone en un campo, en ese lugar, Dios tiene preparado respuestas. Si Dios nos pone en nuestra iglesia, la iglesia Unánimes en Cristo, la iglesia que están sirviendo, porque sé que también hay hermanos líderes y pastores que escuchan este mensaje, dentro de la iglesia también hay un horario perfecto de Dios. Por eso es tan importante saber y estar atentos. ¿Qué horario está llegando para nosotros, tanto de manera personal o también de manera eclesiástica? Es que es tiempo de que empecemos a levantar una torre. En cada región donde yo me encuentre, yo soy una torre. En cada lugar que yo me encuentre, yo soy un guarda. En cada lugar que yo me encuentre, yo soy como un centinela puesto allí. Ese es el horario que tengo que empezar a entender. No es que viven en la región por vivir. Cada lugar que ustedes vayan, sea en su casa, sea en sus colegios, sea en su lugar de trabajo, cada lugar que están yendo, ustedes se están levantando en esos lugares como una torre de luz. Amén. Una torre del evangelio. Tenemos que verlo de esta manera porque si no lo logramos ver de esta manera, simplemente iremos al colegio, simplemente iremos a trabajar, simplemente iremos a tal lugar y no veremos la realidad espiritual. Y eso no puede ser posible porque nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Y como pueblo de Dios tenemos que ver la realidad espiritual. Tenemos que ver algo que los demás no pueden ver. Tenemos que experimentar lo que el mundo nos puede dar. Y tenemos que hacer lo que el mundo no puede hacer. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Entonces, eso nos hace diferente. Los remanentes pequeños ya comenzaron sus clases esta semana. ¿Ustedes creen que ellos meramente van a estudiar? No. Están en ese colegio y en ese colegio ellos ¿qué son? Son torre de luz. Ellos son una antena allí que está conectando con las bendiciones del trono celestial. Y entonces ese es el horario que nosotros tenemos que empezar a ver. Claro, ya Dios nos ha rescatado y nos ha dado la mejor respuesta que es Cristo. Y con esta respuesta que he recibido, ¿qué hago? Empiezo a ir a diferentes lugares, a cada región, a proclamar la respuesta que tenemos. Jesús es el Cristo. Entonces ya se transforma de una manera diferente. El contexto de hoy, de Hechos capítulo 16, del 19 al 40, ¿ustedes creen que allí Pablo simplemente estaba yendo por ir porque le gustaba caminar o porque quería hacer un poco de ejercicio por allí? No, Pablo estaba yendo a este lugar. Ojo, esta es la conexión del capítulo 16 que vimos el día domingo. ¿Por qué le meten preso allí a Pablo y a Silas? ¿Recuerdan? Porque habían sanado a una muchacha endemoniada. Entonces Pablo y Silas sabían que al campo donde estaban yendo, estaban estableciéndose como una torre de luz donde hay tantas tinieblas. ¿Me dejo entender? Entonces ellos sabían que no estaban simplemente pasando por allí. Sabían muy bien que el campo a donde ellos estaban yendo no era un campo que ellos, a ver, ¿qué pasará? A ver, de repente algo por allí. No, ellos sabían que estaban yendo a ese lugar para establecerse como una torre de luz. Amén, como una torre de luz. Eso es algo muy importante, hermanos. El horario en el cual nosotros estamos entrando es el horario para hacer el movimiento de evangelismo. Vean lo que Pablo hace hoy. Pablo y Silas entran al campo. ¿Y qué es el evangelismo realmente? Pónganse a pensar un poco en esto. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es entregar la respuesta a aquellos que están perdidos.
El evangelismo es entregar una respuesta a aquellos que no tienen una salida, aquellos que están tan metidos en el problema del mundo que no pueden escapar. Eso es el evangelismo. Y en el pasaje de hoy, ustedes ven que Pablo, a este carcelero que estaba a punto de quitarse la vida, ¿qué le dice Pablo? Le entrega una respuesta. No hagas eso, detente, le dice. ¿No es cierto? Estamos todos aquí, nadie se ha escapado. En ese momento donde estaba a punto de quitarse la vida, ¿qué hizo Pablo? Le entregó la respuesta. Eso es el evangelismo. Yo les he contado esto muchas veces, pero un día mientras íbamos a un aposento alto, estábamos manejando, ya estábamos a punto de llegar, estábamos a media cuadra para llegar al lugar, y de pronto al doblar me doy cuenta que había una muchacha llorando en el parque. Yo le dije a mi esposa, amor, qué raro, una muchacha así llorando, no estaba, no, ni siquiera estaba de pie, nada, estaba como llorando sentada. Y no aparentaba ser una muchacha como de mal vivir, nada, sino que una muchacha normal, pero llorando y llorando con una botella en la mano. Y le digo, vayan entrándole un rato, voy a ver, porque me pareció raro, como que el Espíritu de Dios en ese momento me dijo, acércate. Le dije, hola, ¿cómo estás? Me dijo, mal, 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 muy mal. ¿Por qué? Me empezó a contar el problema. Me dijo, estoy embarazada. Pero felicitaciones, eso es algo bueno, le digo. No, es que estoy embarazada, pero este bebé no es de mi pareja, es de otro hombre. "Ah, ¿y qué tienes en la mano?" le digo. Es una botella de veneno, me dijo. Estoy a punto de tomarlo. Dámelo, le digo. Dame la botella. Me dio la botella, gracias a Dios. Lo abrí, derramé todo el veneno ahí. Le dije, mira, vamos, justo estamos ahorita a punto de hacer un aposento alto. Le digo, vamos a predicar. Ven, escucha esto. Escucha la palabra. Dios tenía preparado esa alma allí. Porque hubiera sido otra persona, de repente no era alguien preparado todavía, o de repente no era el horario aún. Quizás hubiéramos llegado, ella hubiera estado una hora antes. ¿Qué hubiera pasado? Una tragedia allí. Quizás en ese momento simplemente no nos hubiéramos dado cuenta de esta muchacha. ¿Qué hubiera pasado? Una tragedia en ese momento. Pero como le digo, es un horario que Dios tiene preparado para que se levante ¿qué? El movimiento de evangelismo. ¿Saben qué pasó ese día? Llegó su pareja. Le contó en ese momento de lo que estaba pasando y por qué ella estaba sufriendo. El muchacho le perdonó en ese lugar y le dijo, a pesar de que has cometido este error, quiero seguir contigo. Se restauró esa familia. O sea, a eso me voy. Nosotros hemos recibido una respuesta tan maravillosa que es Cristo. Y hay personas que están afuera esperando escuchar esta respuesta. Pero como no abrimos nuestros ojos espirituales, no sabemos cómo darlo. Y no funciona esto. De repente dirán, no está pasando estas cosas para mí. ¿Por qué? No se preocupen, es que Dios tiene que, les digo, un horario. Amén. Dios tiene un horario para cada uno de nosotros. Son respuestas que nosotros vamos a empezar a recibir mientras empezamos a levantar el movimiento de evangelismo. Esta reunión, hermanos, lo que hacemos aquí, pareciera cosas pequeñas, pero en realidad está sirviendo de ejemplo para otros lugares. Ayer me llamó un pastor que hemos coincidido unas cuantas veces en los entrenamientos de Corea del Sur. El pastor es de Guatemala, pero ya lleva años viviendo en México. Y de pronto me saluda ¿no? por WhatsApp, me manda un mensaje, me dijo, pastor, y yo me confundí, pensaba que era otra persona, realmente le digo, hola, hermana, todavía le dije, pensando que era otra persona, me dijo, no, pastor, se está equivocando, soy yo, el pastor tal, pastor, lo llamé. ¿Y saben lo que nos dijo este pastor? Miren, para que ustedes escuchen. Pastor, estamos tan maravillados aquí con la obra que estamos haciendo que tomamos a ustedes como iglesia como ejemplo. Lo que ustedes están haciendo, esa misma respuesta que ustedes están recibiendo, yo le pido a Dios que esas mismas respuestas sean también para nosotros aquí en México. Cuando empezamos a tomarnos
la palabra de Dios nos empezamos a levantar como torres. Amén. Nos aferramos firmemente a la palabra de Dios y nos empezamos a levantar como torres. Y entonces eso hace que simplemente empecemos a disfrutar del poder de Dios Trino, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Amén. La oración 393. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. ¿Eso lo han hecho ustedes o no? Y porque están haciendo esa respuesta, miren cómo, esa oración, miren cómo están ustedes restaurando su estado espiritual. Eso hace que cuando empezamos a disfrutar la bendición de Dios Trino, se levanta el movimiento del evangelismo, llegamos a ser una plataforma para los demás. A eso es lo que quiero llegar en la introducción, hermanos. Pidamos a Dios que lleguemos a ser una plataforma a tal punto de que otras personas puedan venir a buscar una respuesta. No sé si me estoy dejando entender. Va a haber a tal punto que van a decir, oye, van a decir un ejemplo, no, Jairo, la verdad que esto no le puedo contar a otra persona. No le puedo contar ni a mi padre, ni a mi madre, no puedo contar esto ni a mi mejor amigo de la promoción, sino que veo que tú tienes algo que yo no tengo. ¿Qué es? ¿Te ha pasado o no? ¿Ha pasado eso o no? Eso es que estamos disfrutando la bendición de ser una plataforma. ¿Me ha pasado cuántas veces? De pronto me llaman allí por allí un hermano o de repente un amigo que no es creyente me dice, mira, estoy pasando por esta situación. Esto es algo que no puedo contarle a mi padre, no puedo contarle a mi madre, no puedo contarle a nadie porque nadie me lo comprende. Y sé que esto es algo que tú lo sabes. ¿Qué está pasando? Ah, ok. ¿Qué le damos? Cristo. Lo que tengo, te doy. ¿Qué le damos? Cristo. Es que hermanos, si quisieran ellos psicología, irían a buscar a un psicólogo. Si ellos quisieran de repente aprender de coaching, irían a un coach. Pero saben, de repente lo han buscado. ¿Y qué ha pasado? Que no han encontrado la respuesta. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano es un problema espiritual y el único que puede dar solución a esto, ¿quién es? Cristo Jesús. Este es el horario que tenemos que empezar a orar para nuestra iglesia. Que podamos levantarnos como una torre. Amén. Esta torre empieza a levantar, a resplandecer la luz, se empieza a levantar el movimiento de evangelismo, empezamos a experimentar el poder de Dios Trino y nos convertimos en una plataforma. No habrá otra opción más que las personas vengan a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que orar hasta llegar a ese punto, donde mi casa se vuelve un lugar donde las personas vienen a escuchar de la palabra de Dios. Eso es una plataforma. ¿No me están entendiendo? Los veo confundidos. ¿Me están entendiendo? Mi casa tiene que ser un lugar donde las personas vienen a encontrarse con Cristo. Miren, es que piensen, relacionen esto con lo que hemos leído. ¿Qué pasó con el carcelero? Se da cuenta que no hay otra manera para ser salvo. ¿Y qué le pregunta el carcelero a Pablo y a Silas? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Dime, ¿qué hago para salvarme? Él sabía que el problema era un problema espiritual. El carcelero lo sabía. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo, acá estamos todos. Verifica, nadie se ha ido. Con eso se terminaba. Ah, menos mal. Gracias, oye, ustedes son buenas personas, ¿ah? No se han ido. Excelente, ya, regresen a sus regresen a sus celdas. Ahí terminó. ¿Por qué el carcelero le dice, ¿qué hago para ser salvo? ¿Por qué le pregunta eso al carcelero? Porque sabía que era un problema espiritual. ¿Se dan cuenta? Si no, no habría razón, pues. Si todos estaban allí, Pablo le dice, mira, acá estamos todos. Ahí era para que termine el problema. Pero el carcelero se dio cuenta, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo le da la respuesta absoluta allí. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente el carcelero? Vamos a mi casa. Amén. Vamos a mi casa. Mi casa tiene que convertirse en una casa de bendición.
Amén. Mi casa tiene que convertirse en una casa de misión. Mi casa tiene que convertirse en una plataforma. Mi casa tiene que convertirse en una torre donde hay una luz, donde las personas vienen a recibir respuestas. ¿Y qué respuesta le vamos a dar? Solamente Cristo. Eso es lo que pasó allí. Lo conectan inmediatamente. Creen en el Señor Jesucristo. Muy bien, creo. Pero esta respuesta no solamente es para mí. Vamos a mi casa. Y dice que reunió a todos los suyos y en esa misma noche creyeron todos y se bautizaron incluso. Por eso, cada vez que venga un problema, dentro de este problema, Dios ya tiene preparado una respuesta. Amén. Cada vez que venga una dificultad, dentro de esta dificultad, Dios ya tiene preparado una respuesta. Pero esto lo compartíamos el día domingo. El diablo es tan astuto que sabe que mediante cosas tan pequeñas nos va a distraer, mediante cosas tan pequeñitas, realmente pequeñas, ante la soberanía absoluta de Dios, es pequeño esto. ¿Qué puede durar nuestras vidas? Nuestras vidas, ¿qué puede durar? A lo mucho 100 años, a lo mucho, exagerando 100 años. 100 años se compara con 1.000 millones de años. No se compara. ¿Qué es 100 años ante 1.000 millones de años? No es nada. ¿Qué es 100 años ante 1.000.000.000 de años? No es nada. Y entonces, ¿qué es 100 años ante la eternidad? No es nada. O sea, el diablo sabe muy bien que estos tiempos tan pequeños que nosotros podemos atravesar de dificultad o algún tiempo de crisis, sabe que esa es la mejor oportunidad ¿para qué? Para distraernos, alejarnos y mantenernos ocupados en las cosas del mundo. Pero hoy tenemos que entender que incluso en la cárcel de Filipo, donde estaba ahí Pablo y Silas, ¿qué es lo que Dios tenía preparado? Una respuesta. Así fue también en la época donde estaba José, cuando hubo un tiempo de hambruna. ¿Recuerdan ese sueño que Dios le da a José donde habían 7 vacas muy gordas y luego se comen estas vacas gordas a las 7 vacas más delgadas o flaquitas? ¿Qué representaba eso? Representaba los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna que iban a haber. En ese tiempo de hambruna, José, ¿qué estaba haciendo? Preparando la respuesta para la evangelización mundial. O sea, dentro de ese tiempo de dificultad, dentro de ese tiempo donde había crisis nacional, incluso una crisis mundial, porque otros países tenían que buscar a Egipto para poder subsistir, ¿qué es lo que Dios tenía preparado? Una respuesta. Amén. Miren a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, esto le compartí ayer a la iglesia regional en Villa María. Les preguntaba, les decía, si ustedes fueran a la iglesia sabiendo que le podrían meter presos, que le podrían matar, que le podrían quitar todos sus bienes, ¿irían a la iglesia? Algunos dijeron, si te dijera, vente el domingo a la iglesia, pero ojo, de repente te pueden matar, hay una probabilidad más o menos del 98% que te puedan matar. Y si no te matan, si te encuentran aquí, te van a meter preso. Es al 100% seguro que te van a meter preso. ¿Irían o no a la iglesia? Se quedan pensando. Uno que otro dijeron, no iríamos. Sin embargo, dentro de esto, ¿qué es lo que la iglesia primitiva encontró? Dentro de esos días donde tenían que reunirse, a pesar de que su vida era amenazada o muerte, ¿qué es lo que encontraban? Respuestas. Ahora, para que empiece a recibir respuestas, hermanos, ¿qué creen ustedes que es importante? Porque fíjense bien, Pablo y Silas en la cárcel, ¿qué es lo que ellos hacían en la cárcel? Empezaron a orar y cantar himnos.
¿Eso qué es? Eso es su estado espiritual. José, a pesar de que él sabía que había un tiempo de crisis mundial, nacional y mundial, él se paró firme delante de Dios. ¿Por qué? Porque ese era su estado espiritual. Los miembros de la iglesia primitiva, sabiendo que podían morir, sabiendo que su vida estaba constantemente siendo amenazada por ir a la iglesia, simplemente por ir a la iglesia, lo hacían. Cada momento que podían, lo hacían. ¿Por qué? Porque tenían un buen estado espiritual. Conecten esto, hermanos. Remanentes, ustedes captan esto muy rápido. ¿Cómo puedo recibir respuestas? Va a depender mucho de mi estado espiritual. Porque si mi estado espiritual es un estado débil o muy bajo, o de repente todavía no he madurado en la fe, entonces obviamente cuando vienen respuestas voy a pensar que son una maldición. Cuando vienen respuestas en realidad voy a pensar que esto es algo malo para mí, cuando en realidad es todo lo contrario, es algo bueno para mí. ¿Amén? Vamos a ver el desarrollo. Entonces, ¿qué debo hacer para que pueda recibir estas respuestas? Primero, tengo que empezar a levantarme como un discípulo. Un discípulo es una torre absoluta. ¿Amén? Un discípulo es aquel que no se mueve por muchas dificultades que puedan venir. Eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que está donde tiene que estar. ¿Amén? Un discípulo es aquel que sigue la palabra de Dios, sin importar la situación. ¿Quiénes estaban reunidos? ¿Cuántos eran los que estaban reunidos en el aposento alto de Marcos? ¿Cuántos eran? ¿Recuerdan? 120. 120. Pero ¿a cuántos Jesús había alimentado? 5,000 había alimentado. ¿A cuántos habrá Jesús ministrado en todos los 3 años que él estaba? A miles habrá ministrado. A muchos sanó, cojos, endemoniados, paralíticos, leprosos. Pero ¿dónde estaban todos ellos? No estaban allí. Solamente quienes estaban presentes, los discípulos. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este movimiento de evangelismo? ¿Mediante quién? Los discípulos. Por eso le decía, tenemos que empezar a tomar esa identidad. Yo soy un discípulo que va a salvar las 237 naciones. Amén. Confiesen eso, levántense por la mañana y digan, yo soy una torre absoluta en esta región. Yo soy un discípulo que Dios ha llamado en esta época para poder salvar a aquellos que están muriendo en el campo. Confiésenlo. Amén. Confiésenlo. Mientras más lo confiesan, van a ver cómo las respuestas empiezan a venir. Porque no están confesando nada malo. Es algo bueno, ¿no es cierto? Pablo sabía que en medio de las dificultades habían allí discípulos. Por ejemplo, en medio de esa dificultad, ¿con quién se encuentra luego Pablo? Con la discípula absoluta llamada Lidia. Esta discípula, es muy bonito cómo fue el encuentro. Lidia no era una mujer de renombre, no era una mujer adinerada, no era alguien que uno pueda decir que, wow, es una mujer. Pero lo bonito de esto es que dice, Dios abrió el corazón de Lidia para que ella esté atenta a todo lo que Pablo decía. Eso en sí la hace una discípula. Nunca pensemos que estamos aquí porque nosotros queremos venir. Si estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos ha traído en este lugar. Amén. ¿Y por qué Dios me trae? Porque Dios me ha llamado como un discípulo. ¿Qué creen ustedes el día domingo que vimos acerca de la muchacha endemoniada? ¿Qué creen ustedes que ella habrá sido? ¿Se habrá convertido en una discípula o no? Yo creo que sí. Claro. Habrá visto la sanidad tremenda que se levanta en el nombre de Jesucristo y obviamente, ¿quién no habrá querido seguir las palabras de Jesús? ¿Quiénes más estuvieron allí? Miren, a veces lo pasamos por alto, pero Silas fue a la cárcel con Pablo. Él pudo haber dicho, oye Pablo, mira, quien predicó fuiste tú, ¿ya? Así que me avisas cualquier cosita, me llamas
yo voy a socorrerte, pero la cárcel, tú... Pero Sila dice que estuvo juntamente con Pablo ahí en la cárcel, hermanos. Los dos estaban ahí orando, los dos estaban allí alabando a Dios. Tenemos que empezar a levantarnos como esos discípulos. Amén. Porque ese es el horario que Dios quiere para nosotros. El lema de este año es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Tenemos que empezar a clamar a Dios. ¿Para qué? Para que nos levante como discípulos absolutos. Así como Lidia. Cada vez que vengan al culto, pídenle a Dios: Señor, abre mi corazón, abre mi entendimiento para que esté atento a toda palabra que sale del mensaje púlpito. Amén. Cada vez que venimos al culto, Señor, gracias por haberme rescatado de ese estado de condenación en la cual me encontraba. Yo era como la muchacha endemoniada. Yo era aquel que seguía las corrientes del mundo, pero me has rescatado. Gracias, Padre Santo. Cada vez que venimos al culto, Señor, que pueda ser un obrero como Silas, que lo arriesgó todo, arriesgó su propia libertad, con tal que Cristo sea proclamado en los lugares más profundos. Tenemos que levantarnos como discípulos absolutos. Amén. Para el mundo esto es locura, hermanos. Ni siquiera intenten compararse con las cosas del mundo, porque para el mundo esto es locura. ¿Por qué? Porque el mundo no ve el reino espiritual. Ustedes sí. Amén. Ustedes sí ven las cosas espirituales. Dentro de esto, ¿qué tenemos que empezar a levantar? Una torre de sanidad. Estos domingos, muy bonitos los mensajes porque está hablando mucho acerca de levantarnos como una torre de sanidad. Dar la respuesta de sanidad a las personas que están sufriendo. Hay mucho de esto que está pasando. Amén. Vino una hermana que ha estado en el extranjero y me dijo: pastor, había allí una mujer que es creyente, sí es creyente la mujer, pero de pronto me dice: ay, no sabes, hermana, que no puedo dormir, me está afligiendo algo en mi corazón, siento que como que se me eleva la presión. Y la hermana le dijo: vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Oraron y en ese mismo instante ella sintió cómo se sanó por completo. Tanto ha sido así que cuando ha regresado esta hermana ya aquí a Perú, la discípula de allá le sigue llamando: hermana, ¿qué le parece si oramos? Muy bien, vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Y mediante esto está que le discipula. Hermanos, cuando salgan al campo, ustedes van a tener amistades, familiares. Oren por ellos. Amén. Hagan esa oración. Porque ellos no están pensando en esto. Mira, ¿cuántas reuniones de familiares han ido? ¿Cuántos de ellos piensan en vamos a orar? Casi nadie. Pero ustedes sí. ¿Por qué? Son una torre de luz en las tinieblas. Y les aseguro, no les van a negar. Si ustedes dicen simplemente: me permiten, por favor, vamos a hacer una oración, vamos a orar para agradecer por los alimentos, ellos le van a permitir. Si hay un señor que está enfermo, hay un hermano, un tío, un abuelo, alguien que está enfermo, ¿me permites un rato orar por él o por ella? Y van a darse cuenta que van a dejarles, les van a permitir. Esta semana que estuvimos, la semana pasada que falleció un familiar de mi esposa, en ese lugar estaba también un familiar que es pastor, el pastor Tito, que hemos ido a su iglesia el día sábado. Y por cierto, nos ha vuelto a invitar. Amén. Así que estemos orando. Pero gracias al pastor Tito, en ese lugar dijo: vamos a predicar el evangelio. Nadie se opuso. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, Dios tiene un horario absoluto. Amén. Tenemos que empezar a ver esto. Sanidad. ¿Sanidad de qué? ¿Qué es lo que las personas en estos tiempos están sufriendo? Apunten estos textos bíblicos. Hechos 13, del 5 al 12. Había en ese lugar un procónsul, una persona de alto nivel, un élite. Sin embargo, este élite estaba siendo dominado por un falso profeta. Y este falso profeta tenía dominado allí a este procónsul, pero cuando vino allí, los discípulos, ¿qué hicieron? Predicaron el nombre de Jesucristo y fue libre de todas tinieblas. ¿Qué es lo que se trajo allí? Sanidad.
Otro texto bíblico, Hechos 16, del 16 al 18, ya lo hemos leído. La muchacha endemoniada que traía, dice, grandes ganancias a sus amos. Pero cuando llegó allí Pablo, sabiendo que esta muchacha estaba sufriendo, ¿qué le dijo? Te mando en el nombre de Jesús de Nazaret que salga de esa muchacha en este mismo instante. Completamente libre. Sanidad. Hechos 19, versículos 8 al 20. En una región llamada Tirano, había muchas personas que estaban cojos, paralíticos, endemoniados, pero dice, por tanto tiempo ellos entraban allí y predicaban el evangelio, entraban allí y predicaban solamente Cristo. Y hermanos, esto lo leíamos el día de ayer en la iglesia también, en la iglesia regional, pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que habían tantos sacerdotes que hacían esto de brujerías y todo esto, pero cuando llegaron a entender Cristo, tiraron todos sus libros al fuego y lo quemaron. En ese entonces, un libro no es como ahora que puede costar 50 soles, 30 soles. En ese entonces tener un libro costaba muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y dice que cuando empezaron a quemar sus libros, calcularon cuánto habrán quemado allí. Y la Biblia dice que habrán calculado el costo de esos libros aproximadamente 50,000 monedas de plata. 50,000 monedas de plata. Pero mírenlo de esta manera. ¿Saben lo que estaba pasando allí? Estaban quebrantando toda economía de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Toda economía de tinieblas. Esa fue la transformación, hermanos. Este evangelio que tenemos, Cristo, puede transformar a tal punto de que las personas no les interesa que esto vale tanto, no me importa con tal que tenga Cristo. Los creyentes de este tiempo no pueden imaginarse qué es dar algo que tiene tanto valor. ¿Por qué? Porque es como que tienen un pie adentro y otro pie afuera. Entonces, cuando algo me va mal, entro, ¿no? Pero cuando algo ya me está aburriendo, algo no me gustó, ¿qué hago? Salgo. Y otra vez viene la dificultad, viene la enfermedad, vienen los problemas, ¿qué hago? Otra vez. Ya se solucionó el problema, otra vez, ¿qué hago? Entonces, así nunca vamos a poder entender la respuesta de Dios. ¿Mm? Sí, así están hablando como el cha-cha-cha con las cosas de Dios. Dios nos ha llamado para recibir ¿qué? Sanidad. Dios nos ha llamado para dar ¿qué? Sanidad. Pero ¿dónde? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. ¿Qué creen ustedes que ellos tenían cuando iban al campo? Aquí lo voy a poner. Seguridad. Con toda seguridad le predicaban Cristo. Ellos no dudaban de esto. Ellos no decían, a ver, vamos a ver, Silas, si en caso no sale el demonio, tú haces algo también. Si en caso este demonio no se va, me llamas, ¿ya? Ven rápido, cualquier excusa inventas para que yo salga de esa situación. Ellos no estaban así. Ellos iban y con toda seguridad echaban fuera demonios. Amén. Con toda seguridad, no dudaban. Cuando salgamos al campo, vayamos con toda seguridad a proclamar que Jesús es el Cristo. Amén. Esto experimenten en sus vidas. Oren por los que están enfermos. Le digo, liberen a los oprimidos por los demonios. Ustedes tienen ese poder, hermanos. Amén. No piensen que esto es solamente el pastor. No. Si el mismo Espíritu Santo que está en mí, está en ustedes también. Amén. Esto le digo a mis hermanos, especialmente a los que ya están caminando conmigo por varios años. Aposentos altos. Eso debería ser algo básico para nosotros. Eso no debería ser algo que está lejísimos por ahí. ¿Cuándo abriré mi aposento? No, eso debería ser algo básico. O sea, es algo que yo tengo que autoexaminarme. Si yo tengo muchos años caminando dentro del Evangelio, ¿por qué esto no está funcionando en mi vida? Allí clamen a Dios y pídanle.
Señor, muéstrame tu horario perfecto. Yo les digo esto con seguridad, hermanos, porque también, miren, todo el tiempo que estuve estudiando en el seminario en Corea del Sur, todos los semestres salíamos al campo, todos los semestres, y ni un alma podía salvar, ni un alma. Ni siquiera podía predicarle el evangelio a alguien. Íbamos, le hablamos, no, no, gracias. 7 años fue así, donde no veía realmente una respuesta. 7 años, ¿ah? ¿Qué le pedí a Dios? Señor, muéstrame tu horario. ¿Y saben lo que Dios me dijo ahí? Hijo, ¿cuál es tu estado espiritual? ¿Cuál es tu estado espiritual? Porque si tu estado espiritual no está firme, no tienes esta seguridad, ¿qué respuestas te puedo dar? ¿Qué respuestas te puedo dar? Entonces, ¿qué hice? Empecé a trabajar más en mi estado espiritual. Por eso es que hablamos del tiempo cumbre. Eso no es alguna invención por allí, eso es algo que está en la Biblia. Los discípulos, ¿cómo es que encontraron a los Pablo, Silas, Pedro? ¿Cómo es que ellos encontraron a las personas en el campo? Dice la Biblia, mientras iban a la oración, mientras iban a la sinagoga, o sea, mientras hacían su tiempo cumbre, recibían respuestas. O sea, mientras trabajaban en su estado espiritual, ¿qué le daba a Dios? Respuestas. Amén. 3. Tengo que ser una torre eterna. Pensemos en esto. Somos seres eternos, hermanos. Nosotros, creo que como tenemos tanto tiempo aquí en esta tierra, pensamos que nuestra vida termina cuando morimos, pero no. Póngase a pensar en eso. Somos seres eternos. Somos seres eternos. Desde la eternidad ya Dios había planificado nuestra salvación. Llegamos a este mundo, hemos de repente pasado algunos años sin conocer a Dios, pero en el horario perfecto que Dios nos dio, Cristo nos restauró. ¿Eso qué quiere decir? Que después que este cuerpo ya no esté, este cuerpo de corrupción ya no va a ser más, tenemos toda una eternidad para gozar con Cristo. Amén. Donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, no va a haber enfermedad. Pero piensen en esto, sin llanto, sin dolor, sin enfermedad, sin peleas, sin ningún tipo de lágrimas. ¿Cuánto tiempo? Toda una eternidad. Somos torres eternas, hermanos. Pero esto, empecemos, por eso hablamos del pacto, visión, sueño, imagen y práctica. Tenemos que empezar a tomarlo. La cosa de Dios que Él me está dando, ver las obras en el campo. Los no creyentes hacen esto. Y ni siquiera es de ellos. Ni siquiera es de ellos. Nosotros tenemos cosas reales. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Han visto esos boxeadores famosos? Cristiano Ronaldo, todos ellos, los jugadores famosos, ellos no se sorprenden al llegar. Esos han trabajado duro para lograr conseguir eso, porque tanto tiempo lo han visionado, se han imaginado eso, lo han tenido como su pacto. ¿Pero eso qué les dura? Unos cuantos años nada más. Hermano, nosotros tenemos cosas eternas. Amén. Cosas eternas. Algo que el mundo no nos puede dar. O sea, mientras estamos en esta tierra, ¿qué debo hacer? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Cuando le dice a Ananías, Señor, ¿estás seguro que este es un asesino? Este está persiguiendo a la iglesia. ¿Estás seguro que es él? ¿Qué le dice Dios? Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. No su nombre, dice mi nombre. ¿El nombre de quién? Jesús de Nazaret. Amén. Somos instrumentos escogidos. Mientras estamos en esta tierra, tenemos que llevar a cabo nuestro rol. Instrumentos escogidos. Desde ahora, hermanos, hagan todos los preparativos, todas las preparaciones. Se vienen, de aquí ya falta poco, pero vamos a estar ausentes prácticamente un mes, porque vamos a tener que viajar a Corea del Sur. Pero de esto, allí se va a poner a prueba lo que están recibiendo ustedes. Amén. Porque
si el pastor no está, si estamos haciendo entrenamiento, ¿quiénes van a correr los campos? Pues son ustedes. Amén. Y allí les digo esto con toda seguridad. Es el tiempo. Ese es el horario. Amén. No se queden ustedes en sus excusas. Como cada vez que yo me pasaba conmigo, me ponía mi excusa. Ponía una excusa, es que esto, es que el otro, es que... Y me ponía a pensar en Moisés. ¿Ah? Dios le dice a Moisés, Moisés anda y habla con Faraón, pero yo no sé hablar. ¿Por qué mejor no llevas a mi hermano Aarón? Él habla mejor que yo, más elocuente, más aprendido. ¿Qué le dice Dios? Oye, ¿quién creó tu boca? ¿Quién hizo tu lengua? ¿Ah? No fui yo. Y la Biblia dice que Dios quiso matar a Moisés en ese momento. Gracias a Dios estamos viviendo por gracia ahora. Amén. Pero en ese momento tenemos que hacer todos los preparativos. Empezar a tomar todos los preparativos. Oro para que los remanentes que están creciendo empiecen ustedes a encargarse de los niños, grabar más el evangelio en los remanentes. Amén. Las familias, los ancianos empiecen a encargarse de los campos que están allí esperando. Tomen desafío. Tenemos tanto mensaje para dar, pero es muy diferente. No lo den solamente por hablar, sino párense delante como testigos de Cristo. Ahí van a ver la diferencia. Amén. Como testigos de Cristo. Piensen en eso. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida? Y compartan eso mediante el mensaje. Y ya está. Eso es todo. Amén. Preparativos. ¿Por qué? Eso es lo que hacía Pablo. Miren, Pablo entraba ¿a dónde? Pablo iba siempre a las sinagogas. ¿Qué estaba haciendo allí? Preparativos. ¿Entraba a dónde Pablo? A los mercados. ¿Qué estaba haciendo allí Pablo? Preparaciones. Todos esos campos donde habían endemoniados, leprosos, en esos campos, ¿qué hacía? Daba sanidad. Y siempre estaba conectado ¿con qué? Con la oración. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? 14 epístolas. 14 epístolas. ¿Pero por qué o cómo pudo Pablo escribir tanto? Es que él estaba siempre tomando el mensaje y cada vez que tomaba el mensaje de Dios, lo editaba, lo planificaba, lo diseñaba. Eso es. Este mensaje, hermanos, yo sé que están presentes y les agradezco y doy la gloria a Dios por sus vidas que están presentes, pero estos mensajes, hermanos, si no han tenido el tiempo de apuntarlo, cuando estén en casa, escúchenlo, apúntenlo, edítenlo, planifíquenlo y diséñenlo. O sea, háganlo suyo. Este es el segundo mensaje que ha dado el de la sede central. ¿Pero qué hago con este mensaje? Lo edito, lo planifico, lo diseño. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser algo preciso para nuestros campos. ¿Amén? Preciso. Yo no conozco su región, es decir, ustedes son los que viven en cada una de sus regiones. Entonces ustedes saben muy bien quiénes son sus vecinos, quiénes son sus amistades, los conocen ustedes. Entonces estos mensajes que tiene que hacer uno, lo toma, lo edita, lo planifica, lo diseña y una vez que lo tiene bien, ¿qué hace? Lo transmite. ¿Amén? Así lo hacemos. No cambiamos el núcleo sigue siendo el mismo, pero lo hacemos a tal punto de que es eficaz para cada persona que compartimos el pacto. Amén. Concluyo con esto. Hermanos, vamos a leer Filipenses 1 del 3 al 4, por favor. Filipenses 1 del 3 al 4. Filipenses 1 del 3 al 4, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Amén.
¿Cómo comienza esto? ¿Cómo comienza el movimiento de evangelismo en mí, en mi campo? ¿Cómo comienza uno a hacer plataforma? ¿Cómo seremos la iglesia que se convierte en una plataforma, hermanos? Todos los días levantémonos con agradecimiento. Amén. Y miren lo que Pablo hacía. Pablo daba gracias a Dios por los frutos que el Señor le entregaba en el campo, pero cada vez que Pablo se acordaba de ello, dice que se recordaba con ¿qué? Con alegría, dice. Amén. Acuérdense ustedes, mutuamente recordémonos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Acuérdense con alegría. Oremos mutuamente por nosotros. Amén. Esa es una clave que Dios nos da. Y luego, este es un texto bíblico que lo saben muy bien. Filipenses 4:13. ¿Qué dice allí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es la seguridad que debemos tener, hermanos. Desafiar. ¿Cómo hemos levantado este templo tan bonito? Desafiando, con seguridad. Amén. Miren, no somos una gran cantidad, pero tenemos un lugar donde tranquilamente podemos dar culto a Dios. ¿Y qué estamos diciendo? Vamos a seguir levantando el templo. No hemos terminado acá. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cristo es el dueño de este lugar. Solamente empezamos a transmitir la palabra y las personas toman fe. Y eso es lo que le agrada a Dios. Cuando el Hijo de Dios, el siervo de Dios, toma fe, dice, eso le agrada a Dios. ¿Así no dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a salvar los campos? ¿Cómo vamos a levantar un movimiento de evangelismo en nuestros campos? Creyéndole a Dios. Amén. Y mediten en esto durante estos próximos días. Romanos 16 del 25 al 27. Romanos 16 del 25 al 27. Dios nos ha revelado lo que fue oculto desde tiempos eternos. ¿Amén? Entonces, eso que ha sido revelado y que ha sido oculto desde tiempos eternos, ahora ha sido manifestado a nosotros por medio de Jesús el Cristo. Entonces, este secreto que tengo, hermanos, tiene que empezar a cambiarme. Amén. Tiene que empezar a cambiar el campo donde vivo. Tiene que llegar a afectar, a hacer un impacto a todo nuestro alrededor. Remanentes, tomen este desafío. Amén. Abran aposentos altos. ¿En qué año están? No, pastores, que soy muy chiquito, muy pequeño. No piensen en eso. Verán que Dios le va a dar una respuesta en sus colegios. Verán que hay un amigo o amiga que necesita escuchar la palabra. Ni bien les diga esto, ustedes transmítanle Cristo inmediatamente. Y una vez que transmiten Cristo, verán, oye, ¿qué te parece si hablamos de esto una vez a la semana? ¿Qué te parece? Hablamos una hora o media hora si quieres, una vez a la semana. Te vas a sentir mejor. ¿Y qué van a dar allí? Cartas del Evangelio. Amén. Y apenas hagan eso, me avisan. Apenas ustedes abran un aposento alto, avísenme. Para yo darles la dirección que tienen que dar. Ustedes van a ir preparados con toda seguridad para dar lo que fue oculto desde tiempos eternos. Amén. Levantarnos como una torre de luz, una torre en nuestra región. Ese es el culto de hoy, hermanos. Padres, hermanos, les pido esto, bendigan a sus hijos. Amén. Hermano Jairo, hermana Giovanna, hermana Roxana, hermano Falco, los pequeños, hermana Diana, antes que salgan de casa, ven para acá. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Entréguenle su bendición. Tienen esa potestad. ¿Por qué creen en los días domingos yo hago la bendición final? Eso no es costumbre, eso no vayan a pensar que eso es algo de la liturgia, no es para que ustedes salgan con la bendición sacerdotal, ¿no? Entonces el pastor principal les da a ustedes la bendición sacerdotal, ustedes van con la bendición de Dios. Igual, en casa, el pastor no está allí, pero los padres que tienen a Cristo están allí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Bendigan a sus hijos, amén. A las personas que tienen a su alrededor, bendíganlos, especialmente a los suyos, amén. Antes que salgan, hijo, ven, voy a orar por ti. Padre,
Te pido en el nombre de Jesucristo que los rodees con tus ángeles, que los ángeles acampen a su alrededor y que ellos puedan ir tranquilamente, darle toda sabiduría y entendimiento para que puedan ser los mejores en sus clases y el nombre de Jesús sea exaltado. Amén. Así despiden a sus hijos y cuando vienen, igual. Eso yo recuerdo que hacía mucho mi madre conmigo, ¿eh? Mi madre, cada vez que yo salía, siempre decía, hijo, ven, me da la bendición. Y ahora que me pongo a pensar, recién ahorita me pongo a pensar en esto, es algo que deberíamos hacer como común y normal en nuestras familias, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, eso es ser una torre en nuestra región. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús para que podamos recibir esta respuesta en nuestros campos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos la tremenda respuesta de ser una torre de luz en nuestras regiones. Sabemos, Padre bueno, que obras mediante el poder del Espíritu Santo. Permítenos levantarnos como testigos, que podamos bendecir a las personas que están a nuestro alrededor, que podamos ser de bendición y sanidad para las personas que están en tanta aflicción. Permítenos recibir el poder de tu Espíritu Santo para que en el nombre de Jesús toda tinieblas, atadura, toda obra del diablo que quiera levantarse en contra de nuestra familia, en contra de nuestros negocios, en contra de nuestra región, sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdanos, Padre bueno, a que nuestra fe siga creciendo para agradar más tu corazón. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.